estamos otra vez con ustedes en el programa de Tenemos Otros Datos. Me acompaña, como siempre, mi querido amigo y compañero Julio Alonso. Y Virginia Campoyo. Gran Campoyo. Campoyo. No me quites a mi padre, que ya tuve padre. Bueno, algunos piensan que no tuve madre, pero también la tengo. Padre y madre. ¿Cómo ves? Ya no digo nada, ya mejor. Te dejo la presentación. Y a nuestro querido amigo también Noel González en la producción. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que personalmente nos compete mucho porque se trata de la libertad de expresión. Hace poco tuvieron que intervenir organismos internacionales, incluso enviados de la UNESCO, porque México ya se ha convertido en un infierno, ya desde hace rato, desgraciadamente, para el ejercicio periodístico. Estamos ocupando un primer lugar en el mundo de riesgo para ejercer el periodismo. Y bueno, por ahí en una conferencia de prensa donde estuvieron reunidos periodistas internacionales, ya que el llamado fue para eso precisamente, o sea, hay organismos internacionales preocupados por lo que está pasando con la prensa nacional. Y el dirigente de Morena comentó que él no había estigmatizado nunca a la prensa, pero tenemos otros datos, Julio. Así es. Bueno, es una gran realidad que el periodismo a nivel mundial tiene grandes bajas y México llega a superar a países como Irak o Afganistán y cualquier otro país de África en la cantidad de crímenes que se han cometido. Aquí podemos hablar incluso de récords a nivel estatal de periodistas que han fallecido, ¿no? Y eso nos habla de un gran problema. Sí. Una profesión que tiene que todavía que luchar económicamente para salir adelante, con unos sueldos bajos, una gran cantidad de escuelas de comunicación y periodismo que creo que dará para otra ocasión, y que mantiene en una situación de supervivencia a muchos. Hay periodistas que han dado su vida en un estado de subsistencia por dar a conocer a la sociedad realidades. Y por el otro lado tenemos colegas que se han vendido también se puede entender la necesidad económica y muchas cuestiones que ya hablaremos en esta sesión. Efectivamente es realmente triste el que muchos desconozcan, todos aquellos que critican a los periodistas fifís, conservadores o no liberales o sicarios, como se nos ha también señalado, no saben las circunstancias verdaderas de lo que es el gremio periodístico. El gremio periodístico, desgraciadamente, los salarios son muy bajos, no hay apoyos fundamentales como para poder tener una casa habitación o servicios de salud pública, y esto es una de las causas que lleva también a la corrupción, efectivamente, como en todos los sectores profesionales y como en todos los hombres, decía el escritor Ortega y Gasset, todos los hombres tienen luz y sombra, ni somos muy buenos ni somos muy malos, algo hay. Entonces, pues en todas partes se puede generar la corrupción, y en el periodismo ha sido sensible a ello, estamos conscientes, pero ahora sí, como dijo AMLO, no me gusta que nos tachen de lo mismo a todos, ¿no? Pues igualmente nosotros pensamos que tampoco queremos que nos tachen a nosotros de esa igual manera, porque aunque sí es un porcentaje alto, pues hay quienes, como tú decías, han entregado su vida incluso por las necesidades de la ciudadanía, y eso quede muy claro. La ciudadanía debe entender que el periodismo es un ejercicio democrático, de gobiernos demócratas que permiten la libertad de expresión, que no es una graciosa canonjía. O sea, no, ningún gobierno puede decir, no, pues te dejo que digas las cosas porque
pues bueno, porque soy bueno. No, señores. Es un derecho constitucional y eso se le llama libertad de expresión, Julio. Así es. Bajo el lema de plata o plomo han estado sujetos todos los que se dedican al periodismo y se puede ver en las presiones. Los políticos tienden a hablar mucho de respetar la democracia, la libertad de hablar, pero en cuanto se les habla puntos negativos de ellos, se transforman, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en otra personalidad y agreden a los periodistas y se contradicen en su discurso. Muchas veces cuando llegan al poder, cuando están escalando, son unas personas muy democráticas, pero cuando llegan al poder se vuelven intolerables a la verdad y puede llegar incluso el maltrato, ¿no? Empiezan también sus propios mecanismos que antes condenaban, de dar dinero para comprar y callar. Y tenemos situaciones en que algunos estados tienen incluso más de 90 o 100 periódicos que nadie lee, pero que todos son subsidiados o reciben una frase que a todo el mundo nos molesta, pero que existe, que se llama el famoso chayote, ¿no? Y cuando llega el cambio y pierden su gracia, mueren de manera intempestiva, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, pongo en muchas poblaciones, los periódicos que se regalan en los cafés, en los bares, y que cuando hay un cambio de gobierno desaparecen, porque simplemente ya no reciben el recurso. Y podemos hablar también de otros puntos bastante tenebrosos. Así es. Fíjate que eso fue un gran problema, es un gran problema. Fue y es. Hoy todo mundo, que quede claro, todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión. Usted puede decir lo que usted guste, claro, respetando códigos, lineamientos y a las personas, ¿no? Pero esto es su derecho. Pero desgraciadamente muchos le vieron el encanto al poner un programa periodístico de que hacían los convenios con los gobiernos, que eso es válido, pero iba más allá. Puedo nombrar en las administraciones de Fidel Herrera y de Javier Duarte, que llenaron a muchos periodistas y a muchos periódicos de dinero, pero un dinero que era un cohecho. O sea, ellos decían, te voy a dar tanto, pero me voy a quedar con tanto. Ahora, como tú dices, sí, efectivamente, y te quedaste corto, ¿eh? Creo que en Veracruz hay como 600 publicaciones, una cosa así. Yo vuelvo a repetir que no me gusta usar los números, porque los números cambian en la continuidad, ¿no? Entonces, sin precisarlo, pero es un porcentaje alto. Entonces, pues hombre, pues ya todo el mundo quiso ser periodista, entonces ya todo el mundo hizo programitas de internet, las redes sociales, que en lo personal yo aprecio las redes sociales. Hay que saberlas usar definitivamente, porque no es un juego. Como comentábamos hace rato, yo no entiendo por qué los gobernantes ahora están administrando a través de un Twitter. ¿Eso qué da? Eso no es nada. Tú tienes una reflexión sobre el Twitter. Sí, partiendo que incluso esto ya, el abuso del Twitter, lo vemos en el caso de Trump, que sin razonar empieza a dar sus escritos en la noche o en la madrugada, y horas después él mismo se desdice porque no razonó. Bueno, él es una persona típica, pero otra yo creo que él no razona nada. Así es. Y entonces esto es algo que se repite, el abuso. Esa facilidad de acceso a comunicarse con la sociedad también es un problema, porque está desconectado el cerebro con la boca, y esto ha sido algo muy crítico. Ahora, y volviendo a unas cuestiones que hablamos monetarias, el abuso de comprar medios de prensa, tenemos el caso de infinidad de políticos que crean sus propios periódicos y medios de comunicación para ser adulados y utilizados para efecto de candidatearse, ¿no? Sabemos que en este caso, un problema en este país es que se habla, todo el mundo quiere ser político, pero no saben de partidos políticos ni de ideología, y cambian. Algo muy importante aquí, que debe ser una nota de observación, es que nuestros políticos cambian de un partido a otro según el periodo y lo que les convenga. Pues vemos que son un arcoíris, ¿no? Así es, no conocen de
de ideologías. Tú les preguntas, ¿y cuál es la ideología o el postulado de tu partido? No lo conocen, porque hay algunos que han cambiado infinidad de veces de partido y luego han regresado al mismo partido que abandonaron o fueron repudiados, como se da en muchos casos. Entonces nos habla de también una carencia de ideología política, pero todo esto nos dice, cuando no hay compromisos, viene la palabra corrupción y desgraciadamente el asesinato de muchos periodistas. Así es. Es una paradoja que los políticos que según odian a la prensa, resulta que todos, la mayoría quiere poner un periódico o ve cómo pone un medio de comunicación. Y bueno, tengo un dato de fuente fidedigna, porque me lo dijo la diputada María José Gamboa en una ocasión, que el 40% del presupuesto destinado a los medios de comunicación del Congreso del Estado era para los diputados que tenían o tienen publicaciones. Y dices tú, pero ¿cómo es posible que a ver, el erario es del ciudadano? Ellos tienen que darnos cuentas de lo que hacen con el dinero, que pues no vamos a decir que nos quitan, pero pues yo creo que sí nos los quitan, ¿no? A veces, como hoy que se está aseverando un poco el terrorismo fiscal, que de verdad anda la gente un poco espantada en ese sentido, porque al parecer están tomando medidas muy drásticas y que van a repercutir en la economía de todos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el dinero que se destina al gobierno. El gobierno no genera dinero. El gobierno no es generador de dinero, es administrador. Y como hemos visto, pues administran para sí mismos. Y para su... Sí, ¿verdad? Porque hay un Javier Duarte o una Karime Macías y la lista es grandísima, pero como el ejemplo más nítido y más vergonzoso de la corrupción, que se llevaron miles de millones y que esto deja en pobreza a muchos veracruzanos, Bueno, todo va amarrado, o sea, los crímenes contra los periodistas tienen que ver mucho con este nivel de corrupción. Y cuando vemos un enriquecimiento de políticos que apenas tenían para sobrevivir, empiezo desde el nivel bajo. El presidente municipal, que antes de ser presidente andaba en burro, y en cuanto llega presidente, lo primero que hace es comprar la camioneta más cara, aunque no la sepa ni manejar, ni conozca todo el tablero de la empresa, o sea, del vehículo. Y bueno, ya nos va a estar dando un punto, ¿no? Los mismos secretarios del gabinete a nivel estatal, cómo van transformando y enriqueciéndose. Y voy a meter otro punto, la razón por la que el Estado de Veracruz es ineficiente, pero esto se repite a nivel nacional, que no existe un perfil para estar en el gabinete. Uno empieza a indagar, muchos no tienen ni estudios, otros no tienen nada que ver, algunos son del medio de diversión y de repente ocupan una secretaría de salud, de educación, notarios que ocupan secretarías de turismo, el otro que era tablajero y acaba de secretario también de otra dependencia, en fin, un circo de variedades. Sí, o teléfono, o celulares, y son secretarios de despacho, etc., ¿no? Y he ahí la causa cuando uno critica o hace estas observaciones, esa es la causa que a ellos les molesta, les enoja. Indudablemente a quienes les pasa esto, pues es gente con una ignorancia y con una falta de tolerancia, porque si a mí me critican, yo creo que uno debe de tomar y decir, bueno, tienes razón, estoy mal, voy a repararlo, ¿no? Voy a tratar de cambiarlo. No, como decías al principio, no, cuando andan en campaña, bueno, es una cosa, te abrazan, te besan, te dicen, bailan contigo y no sé cuánto y comen del mismo plato. Ah, caray, pero llegan al poder y jamás los vuelves a ver, ni puedes hablar con ellos y todo. Esto es lógico, es la transformación negativa de quien no ha tenido, llega a tener,
pues loco se quiere volver. Y entonces uno que está haciendo su trabajo, porque el trabajo de un periodista es precisamente, el periodista es el puente entre el gobierno y la sociedad. Entonces nosotros hacemos el registro que pasa en los gobiernos para dárselo a la sociedad, y que la sociedad tiene el derecho de preguntar y de exigir que se cumplan las cosas, primero, que se dijeron en campaña, y dos, pues que respondan a la confianza que se les dio de llevarlos al poder. Y eso les molesta cuando ya están ahí, que uno se lo diga. La persecución contra los periodistas ya es una cuestión añeja desde hace sexenios, al grado que muchos de ellos han tenido que huir del país para estar vivos, ¿no? Y sin esperanza de retornar, porque las amenazas están vigentes. Esto, pues eso ya otro punto más sobre la situación que guardan los periodistas para poder sobrevivir, ¿no? Los casos, y una vez que han cometido los crímenes, uno se pregunta, ¿y cuánto han atrapado a los criminales que han asesinado a tanto periodista? Si hacemos un estudio, no han encerrado a nadie, no hay datos así que hablen de que ha sido. Alguno que otro ha sido un circo, y finalmente lo han detenido y soltado, y las investigaciones siguen, como miles de casos de crímenes que asolan a este país en este momento. Sí, están las víctimas, pero no están los victimarios. Ahí está el caso de nuestra compañera Regina Martínez, que era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, y nunca crean cosas, los gobiernos irresponsables atañen a otras situaciones, las muertes. Regularmente tenían conexión con el AMPA, o ellos mismos consumían sustancias psicotrópicas, etc. La cosa es que hasta de muerto denigran al periodista. Claro que habrá algunos que sí están coludidos y todo, eso es parte del show, pero no es la mayoría, y tampoco es para que los liquiden. Digo, es una verdadera vergüenza, es en serio que México esté ya desde hace mucho tiempo en un primer lugar de periodistas muertos y desaparecidos, y además ahora en cada gobierno tiene su modalidad, y entonces si tienen antipatía por algunos críticos, la mayoría, pues entonces los marginan o no dan convenios de gobiernos, que son válidos los convenios, sobre todo para las empresas de comunicación. Ya la cuestión de los columnistas es, bueno, ese es otro rollo que lo manejan de otra manera, ¿no? Pero lo válido es que si tú tienes una empresa de comunicación, puedas tener un convenio con las instituciones, como las puedes tener con las empresas privadas. Así es. ¿Estás de acuerdo? Entonces, se ha perdido todo respeto, te han marginado. Lo muy delicado es la polarización en la creación de chairos y fifís, y este punto me gustaría que lo tocáramos en verdad profundamente, porque ¿qué está pasando en las redes con estos llamados chairos? Que no es solo el periodista, tal vez de un comentario que haga el periodista viene la controversia con otro tipo de lectores. Entonces ahí ya es un ataque frontal, que si esto es verbal, pero si esto se lleva a lo físico, excuso decirles, Sí, indudablemente esta polarización, cuando ya va dirigida la nota, porque está pagada para generar divisiones, no es un asunto de informar a la sociedad, sino generar ideas que no son precisamente las que requiere la sociedad, sino van con un sentido de un beneficio a algunos grupos o personas, pues ya genera ya problemas, ¿no? Ahorita hablando de esto me vino a la mente, por ejemplo, incluso dónde se ha llegado a raíz el problema de la corrupción por parte de los gobernantes, como el caso
el gobierno de Javier Duarte, que llegó a darse él mismo un premio de periodismo. O sea, de manera descarada, ¿no? Y se crean clubes de periodistas que luego, un problema que yo voy a decir y me va medio mundo a criticar es cuando están los presidentes o directores de esos clubes de periodistas que ya están a perpetuidad. Me recuerda a los sindicatos que el líder es perpetuo. También es otra forma, o sea, es la otra versión ahora del ángulo periodista de corrupción. Criticamos al sindicalismo del líder perpetuo, pero también las asociaciones de periodistas se mantienen los mismos grupos, que son los que cocinan y negocian beneficios. Entonces, esto es otro problema más adicional. Es un problema más, digo, realmente el tema tiene muchas aristas. Aquí lo que hoy nos ha reunido es precisamente esta reflexión, porque veo delicado el momento, más que nunca, aparte de lo que le rodea, que hemos estado platicando y que podríamos estar platicando mucho más, porque hay mucho material al respecto, es, repito, esta situación de los chairos en el Facebook. Incluso aquí hay un grupo de periodistas muy fuerte, una red de periodistas de todo el estado, que nos pronunciamos a través de un documento enviado al presidente de la República para que por favor interviniera para equilibrar esto. Esto ya no puede ser, en verdad, porque aparte de todos los problemas que, o sea, no solo nos asesinan, nos marginan, ¿no? Sino que ahora, pues, con este odio, pues ya somos objeto real pues ahora sí, de agresión. Cualquiera nos puede agredir. ¿Por qué? Porque pues allá arriba dicen, no, estos son unos chayoteros y todo eso. A ver. O sea, no nos midan con la misma vara. Eso fue lo que dijo él. No me midan con la misma vara, cuando el caso Chorizgate, que le llamaron, de los chorizos que se compraron en el Palacio. Y pues sí, no nos midan, por favor, y volteen a vernos, pero con seriedad. Ahora, este registro, mira, hubieron comentarios de esto en el New York Times, en el Washington Post, en El País, en The Guardian, en Wall Street Journal y en la consultoría Stratford. O sea, pero en otros países también, en Rusia, en Inglaterra, o sea, todos tocaron este tema. ¿Por qué? Porque vino un grupo, ustedes lo vieron al inicio del programa, de la intervención de una periodista española que le está pidiendo al presidente López Obrador que se comprometa en ese momento a ya no agredir verbalmente a los periodistas, lo cual él se salió por la tangente y dijo, no, yo no los agredo ni nada. Entonces, esto no puede ser tomado tan simplemente, ¿no? Esto es en verdad de seriedad. Y otra cosa muy importante también, un llamado a los rectores que tienen facultades de comunicación, porque realmente ¿a dónde van esos muchachos? ¿A dónde van a ir a trabajar si los sueldos son miserables? Ya no hay publicaciones, todo ya está en el internet, son pocas las publicaciones que andan por ahí. Vi una reunión con jóvenes que les estaba preguntando, un conductor de un noticiario importante y que lo fueron a visitar, les preguntó, ¿y ustedes leen alguna publicación en especial? Eran como 6 jóvenes universitarios y se voltearon a ver como diciendo, ¿qué es eso de publicación? Y cuando les preguntó, ¿algún columnista en especial? ¿Columnista de qué es? ¿De columna de casa? Bueno, no dijeron así, pero pusieron esa expresión. O sea, ¿qué está pasando? Estos jóvenes estudian desde una facultad que están creyendo que hacer periodismo es meterte a Facebook, poner un cuadro y comentar y hacer chistorretes y todo, o mandar las cosas por Twitter. No, el periodismo es de análisis, es de investigación y es de cultura.
los jóvenes tienen que seguir leyendo, no es posible que se digan periodistas cuando no tienen cultura. Un periodista debe de tener cultura para poder tratar los temas a fondo o investigar sobre el tema para poderlo hacer. Yo hago un llamado también a las autoridades de Veracruz para que el gobernador, ¿cómo se llama el gobernador? No es cierto, Cuitláhuac, tome en cuenta esto, en verdad. O sea, es un sector productivo, porque las empresas periodísticas o de comunicación pues tienen empleados que tienen que pagar, empleados tienen que pagar luz, agua, prediales, etc, etc. Es una empresa, y al marginarnos pues nos dejan económicamente, dime tú, ¿cómo ves? Una situación efectivamente precaria, porque no se apoya a las empresas culturales ni a las actividades que se realizan. Pero por otro lado, hay un problema que ya viene de familias, que se carece el hábito de lectura. Entonces vemos periodistas que no saben ni escribir, entonces, de manera lamentable. Entonces es infinidad de cuestiones. Si no tienes una formación previa de todo tu desarrollo, es difícil que seas un verdadero periodista y que tengas espíritu de investigar y conocer. ¿Por qué? Porque no te da el hábito de la lectura, ni de ver documentos oficiales, ni expedientes. Es todo lo que caiga y lo que crees, ¿no? Y recuerden que Twitter, es muy rápido para hacer contactos, pero también es muy rápido cometer una infinidad de errores y después andarse lamentando, ¿no? Sí, que pueden incluso destrozar a una persona o una situación. Estaba yo viendo, hay un libro, no registré la autora, es una mujer que habla precisamente de esta situación, de la responsabilidad de usar las redes sociales con inteligencia, con ética, y no nada más así de que cualquiera te avienta. Es cierto, yo he caído en esto que se llama fake news, que también son muy delicadas porque son noticias falsas y que uno las toma como verdaderas, y entonces pues se te hace fácil compartir. Compartes por compartir, y no reconozco, en lo personal me ha pasado y me apena mucho, porque pues sí, a veces no reflexiona uno en eso y en el daño que le puedes estar causando a una persona, en ese sentido de la inmediatez del comentario. Bueno, ahorita me viene a la mente el Centro para la Protección de Periodistas, el famoso CEAP. Bueno, un elefante blanco. Un elefante blanco. O negro. Con un presupuesto, y cuando ves que no realiza ninguna actividad, es patético cuando para ellos la protección del periodista es comprar un par de chalecos a prueba de balas y creen que con eso ya se está cubriendo, ¿no? Y a expresar su indignación. Pero no sale de ahí. Incluso hacen concursos para promover la importancia de la prensa ante la niñez. Pero ¿eso qué tiene que ver con la función de proteger a los periodistas? Seguimos teniendo gente que está falleciendo, y no solo ellos, también se llevan a su familia cuando los balacean, sí, cuando los matan así a granel. Ojalá que el tema les pueda haber interesado y que reflexionemos en esto, tanto ciudadanos como gobiernos. Recuerden que el periodismo es una verdadera oportunidad a un México más transparente. En la medida que se agrede al periodismo, vamos a seguir con mentiras políticas, económicas y sociales en este país. Pues amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Y como dices tú, ¿cómo dijiste la otra vez? Al final ya no te acuerdas. La reflexión la tiene usted. ¿O es suya? Es suya. Hasta la próxima. Gracias, Noé.